Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor en este domingo en que el Señor, como siempre, viene pedagógicamente y nos ofrece su palabra para que podamos madurar, para que podamos crecer en el día a día. Hoy leemos del libro de la sabiduría, estamos en el capítulo 7, de los versículos 7 al 11. Con la sabiduría desprecié la riqueza, nos dice la palabra de Dios. Supliqué y se me concedió la prudencia. Invoqué y vino a mí el espíritu de sabiduría. La preferí a cetros y tronos, y en comparación con ella tuve nada la riqueza. No la equiparé a la piedra más preciosa, porque todo el oro a su lado es un poco de arena, y junto a ella la plata vale lo que el barro. La quise más que a la salud y la belleza, y me propuse tenerla por luz, porque su resplandor no tiene ocaso. Con ella me vinieron todos los bienes juntos. En sus manos había riquezas incontables. Queridos hermanos, aquí nosotros tenemos la descripción en este capítulo 7 del libro de la sabiduría, lo que significa poseer la sabiduría. Si vivimos y buscamos la sabiduría. Y esta es la sabiduría de Dios. Y entonces también en la Biblia se le dice el temor de Dios. El temor de Dios quiere decir el respeto, el buscar, el saber, el entender qué es lo que Dios quiere de nosotros. Y por eso dice, cuando encontré esa sabiduría me di cuenta, estoy detrás de los bienes materiales y no me di cuenta que la sabiduría del vivir aranduka atuya haya ñandeva lleva pe uapeñande yara wive upeala me eache pepe arorg apeala ñande yajekabana. Y nos está hablando por eso y nos dice y nos compara a la piedra más preciosa, porque todo el oro al lado de la sabiduría es un poco de arena, barro, muere, termina, es cosa material. La sabiduría proviene de Dios y la sabiduría nos lleva al buen vivir. Que la bendición del Señor descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.